disponibilidad y seguridad de recibir un trato digno, independientemente de edad, sexo, raza o procedencia étnica, buenas condiciones, y van a ser valorados independientemente de su contribución económica. El Estado debe velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, promoción de una cultura de paz con respeto a los derechos de las personas adultas mayores, posicionarlos como sujetos activos de la sociedad, prevalencia de la promoción y el interés de la persona adulta mayor ante situaciones de conflicto, equidad de género, propiciando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sin discriminación, fomento de valores de tolerancia y respeto al interior de las familias hacia las personas adultas mayores. Finalmente, el problema de la violencia y el envejecimiento lo debemos resolver entre todos y todas. En esto tengo logrado el gobierno central, los gobiernos regionales, locales, universidades, sociedad civil, todos en general, instituciones públicas y privadas. Bueno, muchas gracias por haber cumplido con ustedes. Ciencia que estudia el proceso de envejecimiento de los seres vivos. Repito, es la ciencia madre que estudia el proceso de envejecimiento de los seres vivos. Cuando digo seres vivos me refiero no solamente a los seres humanos, también a las plantas, a los animales, porque todos envejecemos. Bueno, claro, y a las mujeres mucho nos gusta que nos digan que envejecemos, ¿no? Por eso es que recurrimos a ciertos artificios de las cirugías, pero lo cierto es que todos envejecemos. El ser humano desde que nace empieza a envejecer. Y de eso se ocupa la gerontología. Pero la gerontología tiene varias ramas, ¿okay? Una de esas ramas precisamente es la geriatría. La geriatría también se conoce con el nombre de gerontología clínica. ¿Sí? Para eso hay que ser primero médico, ¿no? Hay que estudiar medicina, hay que hacer el internado, el servicio social, después se hacen 3 años más de especialidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para salir como médico general, especialista en tratar y curar las enfermedades crónico-degenerativas del adulto mayor. ¿Okay? Eso es gerontología clínica. Y tenemos otras ramas, por ejemplo, ¿no? La biogerontología, los cuidados, ¿no? El cuidado del adulto mayor. ¿Sí? No está a cargo de los gerontólogos sociales, generalmente lo hacen técnicos de enfermería, ¿no? Algunos técnicos de enfermería se especializan para apoyar en salas de operaciones, otros más en pediatría, y otros, ¿no? Cuidan a adultos mayores. Pero el gerontólogo social ni los cura ni los cuida. ¿Quién es lo que se hace? En la gerontología social es la que se encarga de abordar la problemática social del adulto mayor. ¿Cuál es esa problemática social? Ahí decía como que se me complicó la cosa. ¿Cuál es esa problemática social? Pues ahí ven. Si yo les hago una pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el principal problema del adulto mayor? ¿La hipertensión? ¿La diabetes? ¿Los famosos achaques de la vejez? Mentira. Porque se toma su pastillita para la presión, se toma para la pastillita para la diabetes y la vida continúa. El principal problema del adulto mayor es la soledad, es la necesidad de ser escuchados. El abuelo siempre está hablando del ayer y el nieto no tiene paciencia para escucharlos. Ay, abuelo, eso ya me lo contaste ya 20 veces el mismo cuento y ya no quiere volver a escuchar. Con los hijos, ¿sí? No tuvimos tiempo para escuchar a los padres. Muchas veces, con el mayor cariño del mundo, le decimos a nuestros padres: ya papacito, no te preocupes, no mamita, deja eso, tú no vas a dar así, quédate aquí sentadita mirando televisión. ¿Cuál es el mensaje? Y estás viejo, no sirves para nada, para lo único que sirves es para ver televisión. Entonces les estamos haciendo daño, estamos maltratando a los seres que amamos. ¿Por qué? Por desconocimiento. Sí, entonces el principal problema del adulto mayor es la soledad, hemos dicho, el maltrato familiar, la pobreza, la marginación social. Si actualmente para una persona de 40 años es difícil encontrar trabajo,
imagínense para una persona de 60. Y una persona de 60, las adolescentes de 60 enteras. Dígame, 40 años de su vida haciendo lo mismo, 40 años siendo carpintero, 40 años siendo médico, siendo enfermera, 40 años siendo panadero, lo que sea. No te conviertes en un experto. Y cuando te jubilas, ¿a quién le importa? ¿Quién me interesa que usted con sus 40 años de experiencia laboral del campo? Usted podría venir aquí a darnos unas charlas, una conferencia. Nada. Te jubilas y, como dicen los jóvenes, ya fuiste. ¿Sí? Hoy día en general, o te invitan a retiro y al día siguiente ya fuiste. Nadie se puede reír. Y esas cosas no creen que causan depresión, de otra manera, baja autoestima, ¿sí? Y muchas veces, y eso sí es hasta ideas de suicidio. Ese es el principal problema del adulto mayor, el que no tiene con quién hablar, inclusive estando dentro de su propio núcleo familiar, está solo porque nadie tiene tiempo para él, ¿sí? Los nietos tienen su propia vida, sus propios intereses, los hijos sus preocupaciones, ¿sí? Tienen que trabajar todo el día. Entonces ellos no tienen con quién hablar. Cuando van al médico, ¿sí? El propio médico geriatra tampoco tiene tiempo. ¿Ustedes creen que el médico geriatra le soluciona esa problemática, esa soledad, esa depresión al adulto mayor? No, porque los médicos estamos obligados a atender por lo menos 5 pacientes por hora, 10 minutos a cada cual, y esos 10 minutos a las justas a casa para tomar sus datos, para decir, ¿qué toma? Y ponerse la receta, nos vemos dentro de 3 meses. Pero es lo que quería ver que alguien escuchara. ¿Sí? Y de eso se trata, ¿no? De eso trata la gerontología social. Ante esta realidad nace esta nueva profesión que se llama gerontología social, ¿sí? Y que es una carrera, como lo es tal igual la obstetricia, la enfermería, ¿no? Está en tecnología médica, ¿sí? Es una carrera de 5 años de duración, ¿sí? ¿Y cómo salen? ¿Sí? ¿Cómo salen? ¿Sí? Como licenciados, el grado académico es bachiller en gerontología social. El título profesional es licenciado en gerontología social, ¿no? Ya lo dijimos, tiene una duración de 5 años, es una carrera de pregrado, pero no solamente de ahí, ¿no? Hay en otros países, como por ejemplo en España, donde la gerontología social está muy avanzada, de curiosidad nada. Métanse en internet, pongan gerontología social en España y van a ver la cantidad de diplomados, maestrías, doctorados, especialidades en gerontología social. ¿Sí? O sea que esta es una carrera que en otros países hace mucho tiempo se conoce, sino que está llegando recién aquí a Perú y les ha llegado a Peruano. ¿Sí? Y no es que acá no se necesite gerontólogos, porque las prestaciones, ¿sí? Las prestaciones de salud, así como las prestaciones de servicios sociales se dan. Existen casas de reposo, existen casas de centros de adulto mayor. O sea, existen actualmente personas y profesionales, trabajadores que están dando este tipo de servicios a los adultos mayores, ¿sí? Pero que no son gerontólogos sociales. Quienes deberían estar al frente de las casas de reposo, de los centros del adulto mayor, de los albergues geriátricos, como quieran llamarle, ¿sí? Son los gerontólogos sociales. Es como el farmacéutico a la farmacia, el médico al paciente, el gerontólogo social al centro del adulto mayor, a la casa de reposo.